Hoy chicos os traigo un vídeo que igual es un poco polémico, pero sinceramente os voy a dar mi opinión de por qué no deberías comprarte un iPhone 12 Pro a no ser que en algunos casos sí lo puedas necesitar, ¿vale? Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos un poco ya las diferencias principales entre el 12 y el 12 Pro. Si no, te voy a dejar un vídeo por aquí en donde las explico todas, pero hoy nos vamos a centrar en cuáles son iguales y realmente las que son distintas si son realmente necesarias como para pagar la diferencia que existe actualmente de aproximadamente $250. Así que vamos allá, empezando sobre todo por las cosas que son iguales, porque al final yo creo que son las más importantes. Por ejemplo, la batería es una de las cosas que son iguales en ambos dispositivos. El procesador es algo que es el mismo, ¿vale? Es el A14 Bionic, que nos va a permitir aplicar Machine Learning y aprendizaje automático a nuestras fotos, además de darnos la potencia suficiente para jugar a juegos y abrir aplicaciones de una forma súper fluida y súper rápida. Otra cosa sería la pantalla, por ejemplo, que es la misma tecnología de pantalla, eso sí, lo único que cambia es el brillo, ¿vale? Que en este caso estamos hablando de una diferencia de 275 nits de brillo, que es cierto que en el día a día no vamos a notar prácticamente. Igual en algún momento si salimos al exterior y hace mucho sol, puede que sí lo notemos, pero en general la pantalla estamos hablando de la misma calidad prácticamente. Además, en ambos dispositivos tenemos 5G y la posibilidad de insertar accesorios MagSafe, pero es cierto que hay diferencias también y esto tenemos que decirlo. Por ejemplo, en cuanto a materiales de construcción, es cierto que el aluminio es el que se aplica en el iPhone 12 frente al acero inoxidable que se aplica en el iPhone 12 Pro. Al fin y al cabo, la diferencia está en el peso, porque tienen el mismo tamaño, el mismo grosor, la misma altura, y el peso es más pesado el del iPhone 12 Pro, y no poquito, sino 30 gramos, que para mí es bastante. Así que en este caso esto lo podremos cubrir simplemente si os parecen más bonitos los colores con una funda y ya estaría, ¿vale? Tan sencillo como esto. Y vamos a las diferencias de verdad importantes del iPhone 12 Pro, que están principalmente en la cámara, ¿vale? Cierto que tenemos una tercera cámara, que es el teleobjetivo en el caso de las versiones Pro, que nos va a permitir pues aplicar ese zoom óptico y sacar fotos más cerca de una mejor calidad, ¿vale? Cosa que no podemos hacer, sino que tenemos que tirar de zoom digital en el iPhone 12, con lo que perderemos calidad un poquito desde lejos. Es cierto que esto es algo pues que está ahí, pero realmente no creo que en el día a día vayas a usar muchísimo el teleobjetivo. Al menos te lo digo yo por experiencia, que con el iPhone 11 Pro no lo he usado tanto como yo pensaba. Y otra cosa es el LiDAR, porque el LiDAR nos aplica algunos beneficios, como por ejemplo la posibilidad de realizar modo retrato en el exterior y con poca luz, ¿vale? Como estáis viendo, hay bastante diferencia entre un modo retrato con el LiDAR y sin el LiDAR, es decir, del iPhone 12 y 12 Pro. Es cierto que aquí existe diferencia. Lo que pasa es que tenéis que ver vosotros si realmente este modo retrato en modo noche lo vais a utilizar mucho o poco, que yo diría que lo vais a utilizar bastante poco. Además, también existe la diferencia que con el LiDAR en condiciones de baja luz el vídeo se ve un poquito mejor, y además el enfoque automático funciona de manera más precisa. Esto es totalmente cierto si grabamos un vídeo aplicando prácticamente el modo noche y que lo detecta que es un vídeo con baja luz. Vamos a notar que se ve un poquito mejor con el iPhone 12 Pro que con el iPhone 12. Aún así, lógicamente tenéis que ver si esto sigue compensando que el iPhone 12 Pro valga 250 euros más o dólares que la versión pequeña. Si sois desarrolladores y, bueno, pues necesitáis utilizar este iPhone 12 Pro para tareas de 3D o tareas profesionales relacionadas con la realidad aumentada, entonces ya empieza a tener algo más de sentido que elijáis esta versión Pro y no la versión normal. Pero yo creo que el LiDAR se va a utilizar en ocasiones muy especiales. Además, este iPhone 12 Pro tiene algo que se llama Apple Pro RAW, que nos va a permitir sacar una foto, guardar la meta información en formato RAW por capas, aplicar Machine Learning a esa foto que no esté ni quemada ni muy oscura en las partes en las que tiene que estar, y es decir, que toda la información se guarda como una variable para que podamos editarla más tarde. Es decir, que
bueno, pues esto me parece increíble, sobre todo para aplicar a gente que se dedique profesionalmente a esto, y es decir, que esto aún no está disponible, ¿vale? Estará antes de final de año disponible para todas las personas que tienen un iPhone 12 Pro, pero sigue siendo algo muy enfocado a un público que lo quiera el iPhone, no tanto como un dispositivo móvil, sino más bien como una cámara fotográfica o cámara de vídeo. Este iPhone 12 Pro también tiene la diferencia que cuando sacamos fotos aplica una doble estabilización óptica frente a una única estabilización óptica de imagen que realiza el iPhone 12, ¿vale? La diferencia es que simplemente el sensor se mueve en dos ejes en el iPhone 12 Pro frente al que el sensor se mueve solo en un eje a la hora de lanzar una foto que se mueve en el iPhone 12. Esto realmente lo notaremos simplemente si solemos hacer muchas fotos en movimiento o de una forma un poco rápida, ya que esta estabilización de la foto será mucho mejor en el iPhone 12 Pro que en el iPhone 12, cosa que creo que poca gente cuando saca una foto realiza. Además, ya sabéis que los nuevos iPhone nos permiten grabar en formato HDR Dolby Vision, pero no a los mismos fotogramas por segundo, sino que el iPhone 12 Pro nos permite grabar a 60 fotogramas por segundo el HDR Dolby Vision frente a los 30 FPS que nos deja el iPhone 12. Esto es realmente algo relevante, pues creo que de nuevo para el 99% de las personas no. En cambio, para una persona que se dedica a grabar profesionalmente, pues preferirá lógicamente grabar a 60 FPS. Y lo mismo pasa con el zoom digital que se aplica cuando estamos grabando vídeo, ya que simplemente el iPhone 12 Pro nos deja aumentar este zoom digital hasta por 6 frente al iPhone 12 que solo nos deja aumentar este zoom digital cuando estamos grabando hasta por 3. Es relevante, pero realmente no creo que sea muy importante. En este momento llegamos a un poco una conclusión después de decirte las principales diferencias que existen, que son en la cámara y en el vídeo, porque creo que el 99% de los usuarios, si tuvieran que pagar por estas características en la versión Pro, dirían que no vale la pena. Lógicamente, si lo estamos viendo como un dispositivo móvil que usaremos pues para redes sociales, para sacar fotos de vez en cuando y para hablar por WhatsApp con nuestros amigos, no vale la pena. En cambio, si lo estamos viendo como un dispositivo móvil con una pantalla increíble que nos permite realizar fotos y vídeos como un profesional prácticamente, y a editar y a postproducir todas esas fotos y vídeos de una manera casi profesional, entonces estamos hablando de que podría ser incluso barato. Por eso digo que la mayoría de gente, o el 99%, no debería comprar este iPhone 12 Pro, ya que lo único que quiere es sacar su móvil del bolsillo, disparar la foto o disparar el vídeo, y directamente con unos colores bastante brillantes, bastante reales, y ya está, compartirlo en redes sociales. Pero hay un pequeñito sector de la población que va a utilizar este iPhone 12 Pro y le va a sacar todo el rendimiento que necesita. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que os haya quedado más claro porque yo creo que no necesitas comprarte este iPhone 12 Pro, y si tienes alguna duda déjamela en los comentarios, que de verdad estaré atento a responderla y a ayudaros en lo máximo posible, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!